Tengan un bendecido día, mis amados hermanos, amigos que están viendo esta grabación. Mi deseo es y mayormente el deseo del Señor, que la paz de Dios gobierne sus corazones y sus pensamientos a través de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo comprendió muy bien el apóstol Pablo cuando habla de esta paz que sobrepasa todo entendimiento, mis hermanos. Y es a través de la enseñanza de la palabra, es a través de la comunión con el Señor, es a través de nuestra oración, aún con ruegos, es nuestra paz que recibimos a través de las acciones de gracia también, como dice el apóstol Pablo. Y las enseñanzas de Jesús es lo que estamos viendo ahora, y esta serie le hemos llamado Jesús y los estatutos del reino, que están fundamentados en lo que también se ha llamado el Sermón del Monte y que se encuentra entre Mateo capítulo 5 y Mateo capítulo 7. Así que les ruego que vayan a sus Biblias y abran sus Biblias allí en Mateo 5, donde hemos estado viendo este primer bloque que también le hemos llamado los estatutos de felicidad, porque aquí encontramos las bienaventuranzas. Y justamente en idioma bíblico, eso es lo que significa felicidad, gozo, dicha, muy feliz. Aquellas personas que cumplen lo que vamos a ver y lo que seguimos viendo. Dice, bienaventurados en el versículo 10 hasta el versículo 12, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre bueno, por tu Santo Espíritu, danos el entendimiento que necesitamos, Señor, para poder aplicar esta palabra que es espíritu, que es verdad, que es transformadora en nuestras vidas. Y que vivamos, oh Señor, agradando tu corazón, adorándote, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué encontramos en todas estas bienaventuranzas, en todos estos estatutos de felicidad? Que todos ellos son diáfana y claramente contracultura. Alguien les llamó a esto precisamente la contracultura del reino de Dios. El Señor nos está llamando a hacer contracultura, viviendo en estos principios y valores de su reino. Estamos haciendo contracultura, porque si usted se para en la calle y le pregunta a alguien que no es un nacido de nuevo, que no está creyendo que realmente Jesús pagó el precio de sus pecados, que no ha obtenido la salvación, y usted le dice, mira, tú tienes gozo cuando te injurian, cuando te insultan, cuando te calumnian, cuando te maltratan. Probablemente va a creer que usted está loco, hermano. Y es eso lo que el Señor nos está diciendo acá. Por eso Pablo también habló de la locura de la predicación del Evangelio. Es locura para los que se pierden, pero realmente hay tremendo gozo en el cumplimiento de estos estatutos. Que nos sintamos gozosos, que creamos esta realidad. Dice que nos sintamos felices, muy felices, cuando padecemos persecución a causa, ojo con esto, a causa de la justicia, no por cualquier cosa, sino a causa de la justicia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué significa esta palabra justicia en este contexto? La Biblia se contesta por sí misma. Así que podemos hallar nosotros respuesta también en el Señor Jesucristo cuando es bautizado en el río Jordán. ¿Recuerdan ustedes? Él fue
Y cuando Juan el Bautista estaba bautizando, él se acercó también para ser bautizado. En primera instancia, Juan el Bautista, y lo vemos en Mateo capítulo 3, un poquito más atrás, en Mateo 3, Juan el Bautista se rehúsa a hacerlo en primera instancia, porque no se hallaba digno de hacerlo. Él sabía ya que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo supo en el Espíritu, que Él era el ungido de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Y lo tenía allí frente a frente y le pide ser bautizado. Y le dice, mira Juan, es necesario cumplir la justicia de Dios. Leámoslo en el versículo 14 y 15. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué significa esto? Que la voluntad de Dios tiene que ser cumplida. Y Jesús, el unigénito del Padre, quería que se cumpla a cabalidad la justicia de Dios, la voluntad del Dios viviente, del Creador del universo, de su Padre en los cielos. Podemos comprender también un poco más profundamente qué significa esta voluntad de Dios. Realmente la palabra de Dios nos muestra en diferentes partes lo que significa la voluntad de Dios, lo que significa la justicia de Dios. Pero quiero llevarte también a un salmo, el Salmo 19, donde también nos explica aquello de la justicia, que tiene que ver con la voluntad de Dios, la justicia perfecta del Señor. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hermanos, la ley de Jehová es perfecta, no solamente en tiempos del Antiguo Testamento. Jesús no abrogó la ley. Esto significa las instrucciones del Señor. Esto significa los estatutos del Señor, los mandamientos, las ordenanzas, los preceptos, como también se le llama. Es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? Porque la voluntad del Señor es perfecta. Pablo también lo dice. La ley de Dios es santa y es perfecta. Sigamos con lo que nos dice el Salmo 19. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Mira, una vez más, los mandamientos, el cumplimiento del Señor nos lleva a este estado de felicidad que el mundo no lo puede entender, pero lo podemos experimentar cuando cumplimos los preceptos del Señor. No nos da la salvación, pero nos da el gozo. Ya eso es un galardón. Ya eso es algo, hermanos, que debemos perseguirlo en alguna manera, esforzarnos, ayudados por el Santo Espíritu de Dios. Hay alegría en el cumplimiento de los mandamientos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro. Mira cuánto precio tiene, hermano, y cuánta dulzura hay en ellos. Y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón, en guardarlos, en cumplir la voluntad, la justicia de Dios. Ya tiene un galardón, hermanos, y es el gozo, la felicidad. Por cierto, también nos habla del galardón que está reservado en los cielos, que es la salvación absoluta cuando nos encontremos en la eternidad cara a cara con nuestro Dios, quien se hizo hombre, quien murió por nosotros, quien derramó hasta la última gota de su sangre para que nosotros podamos tener aquel galardón, la salvación, hermanos.
La salvación es por gracia, no es por nuestros méritos. Y quiero insistir en esto, no es por guardar los estatutos, los mandamientos, la ley de Jehová. Eso nos da alegría, eso nos muestra que somos parte de su reino, que lo amamos y que estamos inmensamente agradecidos. Pero la salvación es por los méritos de Jesús, es por su sangre derramada en la cruz y estamos agradecidos por ello. Amén, hermano. Así que todo esto Jesucristo nos está presentando a través de esto que hemos llamado estatutos de felicidad, las bienaventuranzas. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cuando te calumnien, hermanos, por decir la verdad, cuando te persigan, cuando, vaya, quizás algunos de ustedes han sido despedidos de su trabajo. ¿Por qué? Porque han dicho la verdad, porque han querido guardar los principios y los valores del reino de Dios allí donde están. Pero si a causa de eso ocurre esta persecución, que te sientas inmensamente feliz. Eso lo ha dicho el Señor Jesucristo. Porque tu mirada no tiene que estar en las circunstancias de este mundo, ni en los bienes de este mundo, sino en los bienes venideros. Los profetas vieron aquello, vieron la nueva ciudad, vieron la nueva Jerusalén. Juan, el apóstol, vio la nueva Jerusalén. Vieron los cielos nuevos y la tierra nueva. Y es allá donde vamos. Nuestra ciudadanía es ciudadanía celestial. Estamos aquí de paso. No tenemos que arraigarnos aquí a este mundo. Tenemos que gozarnos en los bienes venideros. Ese es el galardón supremo. A eso apuntó también el apóstol Pablo. Y él consideró como basura todos los bienes, todo lo que, los títulos y toda la sabiduría que había adquirido aquí, porque él era un hombre muy intelectual, él era un políglota, él era un hombre que sabía mucho del mundo entonces conocido, pero cuando conoció a Jesucristo, todo aquello lo consideró un desecho, basura, hermanos, porque su galardón estaba en los cielos y él lo sabía. Y él iba hacia ese galardón, le llamó el galardón supremo. Y de eso es lo que está hablando el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, las pruebas de este mundo no es más que cada vez un mayor peso de gloria. Y mira lo que dice el apóstol Pedro respecto también a los momentos en que somos perseguidos, somos atribulados a causa de la verdad, a causa de la justicia, a causa de cumplir la voluntad de Dios expresada a través de sus preceptos y sus mandamientos. Quiero llevarte también a la primera carta de Pedro y quiero leer desde el versículo 14 hasta el 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois inmensamente felices. La palabra bienaventurados una vez más aparece en este texto. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermanos, qué realidad tan grande. El Señor nos llama a ser contracultura, a vivir en una contracultura, en no amoldarnos al sistema de este mundo. El mundo no entiende esto. Para el mundo esto es locura. Por eso Pablo también habla de la locura del Evangelio, la locura de la predicación del Evangelio. Y esto es Evangelio. Esto realmente es buenas noticias. Hermanos, muchos están sufriendo a causa del Señor Jesucristo. Muchos están siendo perseguidos en este mismo momento. Muchos han muerto a causa de Cristo.
Pero ellos han dicho también, morir es ganancia, morir en Cristo es ganancia. Hermanos, a eso debemos llegar, que estemos preparados para la persecución, que estemos preparados a ser blasfemados, insultados, calumniados, maltratados, pero a causa de la justicia, a causa de la verdad, a causa del desear cumplir la voluntad del Padre, a causa de tener el cumplimiento de la voluntad de Dios, de los preceptos, de los mandamientos, de los estatutos de Dios, como la más grande comida, la comida más deleitosa que sea para nosotros. Y en eso, una vez más, Jesucristo es nuestro ejemplo mayor. Recuerda cuando Jesucristo estuvo con la mujer samaritana, estuvo conversando con ella, se reveló como el Mesías, como el gran yo soy. Y la samaritana tuvo una conversión. Y en el momento que él se encontraba solo, esperando a sus discípulos que habían ido a comprar algo de alimento, algo de comida, y le ofrecen comida, él les dijo esta verdad: mi comida es hacer la voluntad de quien me envió. ¿Llegamos a eso, hermanos? Que nuestro gozo más grande sea cumplir la voluntad de Dios, y que a causa de la voluntad de Dios, si a causa de cumplir esa voluntad de Dios nos persiguen, nos maltratan, nos blasfemen y aún nos lleven a la muerte, consideremos que es lo más precioso, pues hay galardón. Hay galardón para todos quienes creemos en esta verdad. Y el galardón supremo es ver cara a cara a aquel que nos amó tanto, que murió por nosotros para vernos en su gloria. Él puso delante el gozo. Él puso adelante el gozo cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Él sabía que en pocos minutos iba a ser colgado, sacrificado en esa cruz. Como cordero fue llevado al matadero, dicen las Escrituras. Pero Él adelantó el gozo porque te vio a ti, te vio a mí, te vio a toda la humanidad que creyendo en Él como el Salvador del mundo, como el Mesías, el Cristo de la gloria, estaremos con Él por la eternidad. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios te bendiga, a ti y a tu familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.